¿Qué factores han contribuido al subdesarrollo en Latinoamérica? Pues es interesante esto. A ver, por aquí son solo especulaciones mías, algunas basadas en hechos, otras no. Primero que nada, tenemos dos culturas radicalmente distintas, la cultura católica y la cultura protestante. Y es un hecho. Que nos guste o no nos guste es otra cosa, pero tenemos dos aproximaciones distintas. De otro modo, quienes abordan el desarrollo del norte de América son personas que vienen huyendo y que vienen dispuestas a trabajar. Los que llegan a América Latina son personas que vienen viendo que agarran y que no están dispuestas a trabajar, porque para eso vienen. Para que les den encomiendas, para que les den oro, para sacar la mayor cantidad de beneficio posible sin trabajar. Pero hay algunos elementos que yo siempre he pensado que son factores, algunos, no sé qué tan importantes. El primero, la vocación democrática de los países latinoamericanos, que es importantísima, nace en sectores muy pequeños de la población y no se extiende a toda la población. Es decir, son los sectores de Morelos y de Bolívar y de San Martín, de gente que ha tenido acceso al pensamiento ilustrado, que sueña en términos del pensamiento ilustrado, pero que no tiene, que nunca se planteó la necesidad de que estas ideas se difundieran entre la mayoría de la gente, sino que siempre fue un elemento de carácter elitista, de alguna manera, de elitista con la mejor intención del mundo, no lo niego, pero las viejas costumbres, las viejas formas de funcionar se mantuvieron y se mantienen en los cacicazgos, las visiones de desprecio a lo que consideramos derechos humanos en muchísimas comunidades, sobre todo comunidades indígenas, porque no se les educó, porque nadie mostró nunca un interés en eso, por un lado. Por otro lado, el desarrollo económico en los países latinoamericanos siempre fue extractor, siempre fue explotador, nunca fue creador. Es decir, cuando tienes tantísimos recursos a tu alcance, como suele haberlos en América Latina, el impulso que tienes para ser innovador y para cambiar las cosas y para encontrar una forma de no morirte de hambre es poco. Si estiras la mano y hay un plátano o un mango, creo que hay una menor, no absolutamente ausente, pero una menor motivación para poner en acción el ingenio necesario para desarrollar innovación. Era muy cómodo comprar innovación, pero eso no solo lo tiene América Latina. Yo recuerdo aquella frase maravillosa de Unamuno de que investiguen ellos. Una frase anticientífica de don Miguel de Unamuno. No sé por qué le digo don Miguel de Unamuno, se me escribió una novela que me hallo horrorosa, pero tenemos esa idea de que el desarrollo técnico-científico quizás no es buena idea. Y son elementos que juntos y con otros aspectos como nuestro caudillismo eterno. Mira, lo esencial de la democracia es la transferencia pacífica del poder. En América Latina el poder se ha transferido pacíficamente muy poco. Siempre hay golpes de Estado, guerras, se presentan los militares en Palacio Nacional y dicen, pues usted ya dejó de ser el presidente, pues lo he decidido yo. La transferencia pacífica del poder en México era una broma porque se la pasaban entre compadres, ¿no? O sea, yo te elijo como candidato y luego yo te doy el poder, pero no me vayas a tocar. Eso no es transferencia del poder, eso es simplemente pasarse las joyas de la familia de un pariente a otro, ¿no? Entonces tampoco hubo una transferencia real del poder en América Latina. Creo que todos esos elementos y esto fundamental, un profundo racismo, un racismo que además es en gran medida paternalista. ¿Se oye la fuente? Tengo que poner mi fuentecita aquí. Un paternalismo racista, lamentable, triste, chabacano, donde para los explotadores el indígena es prácticamente un animal de carga y para quienes lo van a defender es un niño que necesita que lo lleven de la manita por el buen camino.
El racismo en América Latina además está sumamente negado, sumamente rechazado, ¿no? Yo recuerdo haber oído 1.000.000 de veces en México que no había racismo y claro, yo miraba la realidad y decía, pues mira, tú dirás que no hay racismo, pero es que si miro a mi alrededor lo que veo es racismo. Así como no había sirvientas rubias, no había presidentes de empresas indígenas, ¿no? Los ha habido, pero en proporción de la población que representan, decías tú, evidentemente algo no está funcionando aquí. La educación que reciben los indígenas nunca ha sido de la calidad que la reciben los niños de clase media como yo. Y cuando nosotros pusimos una secundaria de calidad en un pueblo en Guerrero y luego nos llevábamos a los mejores alumnos a una escuela de ricos en México, bueno, las monjas de la única escuela que había nos querían quemar, el cura nos quería quemar, realmente pasamos muy malos ratos. Y éramos niños de 16, 17 años, obviamente trabajando con gente de nuestro profesor de física y otras personas que habían hecho ese proyecto de una escuela secundaria de calidad, ¿no? Que era privada, los niños pagaban una miseria, pero pagaban algo al mes, el resto del dinero se mandaba desde México. Entonces, todo eso, tú tienes hambre, tienes pobreza, no tienes educación, no tienes salud, tienes programas sociales de relumbrón. Eso no favorece el desarrollo. Mientras no decidas que todos somos iguales en un país, todos serán diferentes siempre, ¿no? Yo recuerdo una de las cosas más vergonzosas que vi en mi vida. Viajando por la zona de Marqués de Comillas, en Chiapas, había una especie de antigua, supongo que una iglesia derruida a la mitad de la selva, ¿eh? Y en el único muro que estaba levantado había un letrero de una institución gubernamental dedicada a la educación para los adultos. Y el letrero era: alfabetízate con el INAE, Instituto Nacional, INEA, perdón, Instituto Nacional de Educación para Adultos. Alfabetízate con el INEA. Pues mira, el que lo pueda leer no es tu cliente. Y el que no lo puede leer es tu cliente, pero no tiene forma de enterarse que puede alfabetizarse con el INEA. Pero a alguna agencia de publicidad le habían pagado por esto y a algún rotulista le habían pagado por irse 4 o 5 horas en carreteras de terracería horrorosas hasta ese lugar en lo profundo de la selva a pintar esa mamarrachada. O sea, no creo poder desentrañar el tema, pero son aportaciones pequeñas.